El tema que vamos a tratar hoy es la libertad. Tema bastante complejo, ¿no? Sobre todo porque tiene muchos aspectos. O sea, podemos hablar de libertad en un montón de sentidos. eh, y entonces la cantidad de cosas que podemos decir es enorme. Pero bueno, como siempre, este espacio es algo acotado y muy general. Así que le pido si hay algún profesor o licenciado en filosofía en la sala que me tenga piedad. Le pido disculpas de antemano a todos aquellos profesores y filósofos de la sala, porque la idea es tratar de reflexionar, hacer una reflexión práctica para la vida a partir de un tema particular. Ese es el objetivo de todos estos vivos, ¿sí? De ninguna manera uno pretende dar cátedra de nada. Bueno, bueno, pregunté esta vez, me han llovido tantos mensajes cuando pregunté qué era ser libre. Me tuve que anotar un montón porque pero un montón, así que les agradezco un montón la participación a todos los que han participado y han dejado su mensaje y su opinión, porque me sirve muchísimo para saber, bueno, a qué debo apuntar. Y el tema de la libertad es un tema que en la homeopatía es muy importante y nos toca muy de cerca, muy en la médula. ¿Por qué? Porque bueno, el parágrafo 9 del Organón, les comento, el Organón es el libro del cual todos los homeópatas leemos para formarnos, dice que en el estado de salud, bueno, ya eso lo he dicho, en el estado de salud el principio vital actúa de forma ilimitada, ¿sí? Mantiene al organismo en sensaciones y funciones armónicas. Y en el segundo párrafo, digamos, de ese parágrafo, en la segunda parte dice, de este modo, nuestro juicioso espíritu puede utilizar este instrumento vivo y sano para lograr los más altos propósitos de la existencia. Puede utilizar libremente, libremente. O sea que la libertad está muy vinculada a la salud en la homeopatía. Y fíjense qué interesante que no está vinculada directamente a la salud. O sea, la libertad es algo que yo puedo ejercer plenamente bajo muchas circunstancias, pero una de esas circunstancias es cuando estoy sano. ¿Por qué? Porque para nosotros en homeopatía el síntoma nos limita, el síntoma nos ancla, nos ata. Ya vamos a ver bien esto, ¿no? Bueno, acá leí un montón de cosas, ¿no? Yo pregunté qué era la libertad y bueno, la mayoría de ustedes me comentó o me ha dicho, me ha relacionado la libertad con la capacidad, o sea, con la posibilidad de hacer lo que uno quiere, básicamente. Lo cual decir libertad es igual a tener la posibilidad de hacer lo que uno quiere, ya eso es como muy para desmenuzar, porque lo que uno quiere, querer, tiene que ver con el deseo, ¿sí? Es decir, hacia donde mi voluntad va a tender en un sentido. Entonces, si yo soy libre, en principio podría decir que tengo la libertad de poder seguir la dirección establecida por mi voluntad. ¿Qué tema ese? Porque yo para poder querer algo, en principio, bueno, hay muchos que me van a decir que no, pero en general la mayoría de los filósofos, digamos, están de acuerdo en que para poder querer algo tengo que conocerlo. Para poder tender, cuando uno habla de voluntad, uno habla del bien, pero no el bien tanto bondad, sino el bien, aquello que a mí me representa un bien. Bueno, para poder tender hacia ese bien, yo tengo que conocerlo, saber qué es para poder quererlo. Si no, no puedo desear algo que no conozco. Es decir, tiene que haber en mí una idea para poder tender hacia eso. Entonces ya ahí vamos viendo cómo la libertad en cierta manera se va relacionando también con la razón, con la inteligencia, con el conocer. Entonces, me hizo machete porque tantas cosas que les quiero decir, tantas cosas que me dijeron que la verdad es que... Así que hoy me van a ver leer un poquito, me anoté algunas cuestiones. ¿Eh? Porque si no es imposible ser breve. Sí, la libertad es poder hacer o poder tender hacia el bien deseado, ¿sí? Sin que haya ninguna coacción externa, o coerción en realidad, externa.
Ahora bien, ¿hasta qué punto las coerciones son externas y hasta qué punto las coerciones son internas? Bien, ¿por qué les digo esto? Vamos como un poco en todas las direcciones, pero bueno, nos vamos a juntar en el final de, ¿no?, todo esto. Dijimos que yo, para poder desear algo, tengo que conocerlo, ¿sí? En la medida en que yo conozco un bien, es que puedo desearlo, ¿sí? Y al desearlo puedo tender hacia eso. Para poder tender hacia eso tengo que ser libre. De decir, bueno, quiero ir hacia allá, voy hacia allá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las cosas que surgen y que suceden a mi alrededor que no dependen de mí? Circunstancias, ¿sí? Hay quienes me van a decir, el entorno me determina de alguna forma, entonces yo siempre estoy como bajo cierta coerción del entorno. Esto es muy discutible, pero podríamos decir que parcialmente es verdad. Pero hay una realidad que lo expresa Jean-Paul Sartre, que es un filósofo y además ha indagado en la psicología y demás. Me gusta cómo lo dice, que es de alguna forma irónica. Él dice, estamos condenados a ser libres. ¿Sí? O sea que la libertad no parece, o sea, el hecho de yo ser libre o no ser libre no pareciera ser una elección para mí. O sea, yo soy libre, punto. ¿Sí? Ya está. Es algo que yo soy libre, porque no puedo ser de otra forma. Ortega y Gasset, que dice que nosotros estoy eligiendo, y cada momento, cada instante que pasa en mi vida, yo estoy decidiendo todo el tiempo. Yo decido. Decido y decido. Es decir, que la voluntad es algo que constantemente está ocurriendo, o sea que yo soy libre de decidir. Se corta, me dicen. Ay, ya sé por qué puede ser. Bueno, a ver. Eh, a ver ahí. Ahí está. Mejor ahí. Mejor la conexión. Porque estoy teniendo problemas con internet. A ver si estamos mejor ahí. Se sigue cortando. ¿Se corta? ¿Estaba mejor antes o ahora? Perdón que estemos ahí un poco. A ver ahí, mejor. ¿Sí? ¿Sí? Fantástico. Bueno, me van avisando porque ahora lo que hice fue apagar el wifi y pasé a datos. Porque me tienen que venir a cambiar el modem. Se me rompió. Bueno, me van avisando. Bien, entonces decimos que vivir es decidir. Si decido entre una cosa u otra, siempre tengo la posibilidad de elegir entre las opciones. Es decir, que aún las determinaciones o lo que me viene de afuera me da opciones. Siempre. ¿Sí? O sea, yo puedo tener algo afuera que me determina, pero entre eso que está afuera, yo puedo decidir. ¿Sí? Entonces, como vemos en realidad, lo externo no termina de apresarme o no, a menos que el tema sea algo más físico o más del estilo de te encierro en un calabozo o si haces eso te vaya a hacer tal cosa, ¿no? O sea, esas coerciones siguen existiendo, por supuesto, pero aun cuando alguien me dice si haces eso va a pasar tal cosa, yo tengo la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Porque tendemos como a mezclar muchas veces los conceptos con la moral. La moral es como si yo dijera, es una especie de estrella o de sol, donde orbitan los conceptos y se quedan pegados como si fuera por gravitación. Todo lo tendemos como a llevar a lo moral. Entonces de repente la libertad decimos, bueno, no, es un libertino, un libertinaje. ¿No? Como el aspecto negativo de la libertad. Y en realidad
No, porque en realidad la libertad es una cosa y después uno puede juzgar o no en base a una serie de conceptos y preconceptos y demás, ¿sí? Como otra cosa. Entonces acá lo mismo, acá yo cuando alguien me dice no, porque tal cosa la verdad es que no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Tiendo a decir no puedo y tiendo a como de alguna manera escudarme en el que no soy libre. Porque no puedo hacer esto. Esto no da, no puedo, no. Entonces dicen, al fin y al cabo no tengo libertad. No, el tema es así, cuando vos decís no puedo, así como la otra vez les dije, reemplacen cada vez que digan tengo que, por quiero hacer tal cosa. Bueno, empiecen como ejercicio, es un ejercicio esto, ¿no? Obviamente, a reemplazar los no puedo por los no quiero. Ejercicio, ¿sí? Algunas cosas van a quedar ridículas, ¿no? O sea, cuando digo, no sé, no puedo volar, no quiero volar, ¿no? Como va a quedar ridículo, queda ridículo. Pero el punto no es caer en lo ridículo o hacer el absurdo del ejercicio, sino en las cosas que, no, la verdad no sé, no puedo irme de vacaciones, no quiero. Bueno, a ver. Bueno, no, la verdad no puedo estudiar para contador, no quiero, ¿no? Entonces empezamos a hacer el ejercicio de reemplazar y hay muchas cosas, como dije, van a quedar absurdas, pero otras cosas que de repente nos van a hacer un roce interno, va a haber como una chispa ahí que se va a generar de la misma manera que la otra vez hicieron el ejercicio del tengo y quiero, ¿no? Y entonces acá viene el tema de la coerción que podríamos llamar interna. Y la coerción interna tiene que ver con el concepto de necesidad. La necesidad es aquel bien o aquella cosa que yo, digamos, sin la cual no concibo tal o cual otra. ¿Sí? Ahí me dicen no existe el libre albedrío. El libre albedrío es todo un tema. Después si tengo un tiempito vamos a hablar del libre albedrío porque es todo un tema, todo un tema. Entonces, les decía, ¿no? La necesidad es aquello que yo no, o sea, no puedo concebir algo sin que esto esté, o suceda, o pase. Y cuando esa necesidad se instala, muchas veces se convierte en una coerción interna. Decía, bueno, varios filósofos sostenían esto de que cuando menos necesito, más libre soy. ¿Sí? Entonces fíjense qué interesante esto. Porque llevemos, llevemos esta concepción, esto que estoy hablando, por ejemplo, al ascetismo. El ascetismo es aquella doctrina, digamos, o filosofía que tiende a desprenderse de todo lo material. ¿Sí? Por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, ¿sí? Es uno de ellos, que se dedicó al ascetismo y fue dejando todas las cuestiones materiales. Imagínenlo, no digamos, bueno, hay que hacer esto. No, tratemos de jugar, tengamos esto se trata, ¿no? De ejercitar en la cabeza cosas y ver qué pasa cuando pienso en esto, qué pasa cuando pienso en aquello, qué pasa cuando confronto esto con esto otro, qué pasa cuando cuestiono esto que pensaba que era verdad, qué pasa cuando. Entonces, empecemos a pensar cuántas cosas en nuestra vida, esto para que lo piensen, cuántas cosas en nuestra vida están relacionadas con necesidades que me planteo yo mismo. Deben decir, bueno, suponete, no me puedo ir de viaje por todo el mundo. Bueno, lo pasamos a no quiero irme de viaje por todo el mundo. Bueno, yo sí quiero irme de viaje por todo el mundo. Bueno, ¿quién no? ¿Sí? Pero después empezaste a pensar, ¿por qué necesitas como algo imperante? ¿Sí? Viajar por todo el mundo, por ejemplo. Porque viajar por todo el mundo implica que vas a necesitar dinero. Cuando necesitas dinero implica que vas a tratar de conseguir ese dinero de alguna forma. ¿Sí? Si no salís a robar, la otra forma es trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Si no, bueno, a ver, si yo trabajo de esto, no voy a ganar mucho dinero. Es lo que me gusta, pero no lo voy a hacer. Voy a trabajar de esto que me da dinero. ¿Y me da dinero para qué? Para poder viajar por todo el mundo. Y entonces las necesidades hicieron esto. Se dieron vuelta. Ya dejo de hacer lo que quiero, que es trabajar de esto,
para hacer lo que creo que necesito, que es esto. ¿Se dieron cuenta, no? Cómo es el cambio. Es un ejercicio, es un juego que estoy tratando de hacer para que... Entonces yo les invito a que ustedes en sus vidas vean qué cosas necesitan. Cuando digan, uy, otra cosa, otro ejercicio importante, necesito tal cosa. Digan quiero en vez de necesito. Quiero. Así como cuando dicen no puedo, digan no quiero. Cuando digan necesito, digan quiero. Y se van a dar cuenta qué cantidad de cosas no queremos realmente, sino que estaría bueno tenerlas. Estaría buenísimo. O sea, aquí, no sé, el último iPhone. Y está buenísimo. Te saca foto 3D, vos lo tirás al aire, vuela y se te queda volando alrededor. Es buenísimo. ¿A quién no le gusta eso? Viajar por todo el mundo. ¿A quién no le gusta viajar por todo el mundo? Y no trabajar en nada. Y estar todo el día panza arriba en la playa. Y bueno, ¿y a quién no le gusta? Y podemos empezar a preguntarnos un montón de cosas. ¿Sí? Pero si ustedes se ponen a pensar en lo profundo de esto, ¿es realmente lo que vos querés? ¿Estar tirado en la playa todo el día? ¿O es un producto de algo que estás viviendo, un producto reactivo, una formación reactiva de algo que estás viviendo hoy? Entonces lo que tenés que cambiar no es quiero estar en la playa todo el día tirado, sino que hoy ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Entonces vemos que de esa forma la libertad se vincula muchísimo. Se vincula muchísimo con la necesidad. Y a veces, obviamente, la coerción, digamos, termina siendo interna. Si bien la información es de afuera, con este último celular vas a ser mucho más feliz, la publicidad, eso termina impactándome en mí. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que quiero y no me conozco, ¿sí? Y no sé lo que me hace bien, no conozco cosas que me hagan bien, no cultivo lo que me hace bien, ¿cómo voy a querer tender hacia eso? Voy a querer tender hacia lo que me dicen que me va a hacer bien. Es natural. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Sí? El otro tema que teníamos ahí estaba la libertad o la felicidad, ¿no? Hay toda una temática con la felicidad, pues sobre todo, bueno, hoy yo siempre digo que el siglo XX y XXI, o siglo XXI sobre todo, se trata de llevar los conceptos profundos a lo más básico posible y usarlos como si nada, con total ligereza. Entonces, hay una costa de esto de la felicidad de la hora. ¿Sí? Ser feliz, qué feliz soy tomando una cerveza en la vereda y nada más, no necesito nada más. Eso no es la felicidad, ¿no? O sea, entiendo lo que se quiere decir como el disfrutar de las cosas simples, pero llamémoslo por lo que es, disfrutar de los momentos simples. ¿Sí? No elevemos un momento simple, algo sencillo, a la felicidad que tiene que ver con un propósito, una finalidad de la vida. O sea, yo no me doy cuenta si soy feliz hasta que termine mi vida, básicamente. O sea, cuando Aristóteles habla de la felicidad, te dice, vos no te puedes dar cuenta hoy si sos feliz, te vas a dar cuenta el último día de tu vida. ¿Pero por qué? Porque es algo que se va haciendo. Yo no soy feliz, o era feliz, o seré feliz. Yo me voy haciendo. Y como me voy haciendo, yo no sé hasta el final de mi vida si fui o no fui, si me hice o no me hice feliz. ¿Sí? Porque uno va haciendo todo el tiempo. Eso es lo que a veces se pierde del dinamismo de la vida, se pierde eso. Es como que tendemos a fraccionar momentos, hoy, ayer, mañana, y no entendemos que es todo medio lo mismo. Porque hoy soy mi yo de hoy más lo que fui, y hoy, ahora, ya, en este instante, ya estoy diciendo lo que voy a hacer mañana. Pero no porque soy un ansioso, porque todo lo que estoy haciendo hoy va a resultar en un mañana. O sea que el mañana está hoy, en el presente. Entonces yo me voy haciendo. Entonces, el punto está en el siguiente. Acá me anoté varias cuestiones. ¿Hasta dónde dejo que las necesidades que no son reales me atrapen? ¿Sí? ¿En qué aspectos? ¿Qué cosas? Ese es el ejercicio que les invito a hacer, ¿no? Decir, bueno, reemplazo todos los necesito por los quiero. Y reemplazo los no puedo por los no quiero. Porque acá viene la otra cuestión. Aristóteles, entre otras cosas, decía que el sabio es el que es capaz de conocer las circunstancias y actuar en base a ellas, ¿sí? Entonces, el ser libre no es vivir sin problemas de nada, que nada me afecte, soy libre porque hago lo que quiero, no, sino está en
en el poder aceptar lo que es y lo que está y poder conocerlo para poder decidir de la mejor manera posible. Eso es lo que me da libertad. Porque cuando ante algo yo pataleo y me opongo, lo rechazo, un montón de cosas, ya enseguida perdí la libertad. Porque ya lo que me genera rechazo no lo voy a querer conocer. Y entonces al no querer conocerlo ya no puedo decidir. Y si no puedo decidir, ya no soy libre. Porque una de las cosas digamos, me coarta, no dejo de ser libre, me coarta. Soy libre, soy siempre. El tema es que las coerciones lo que hacen es, en todo caso, dificultarme el ejercicio de la libertad. Pero no me la quitan. La libertad, mientras yo sea algo, voy a ser libre. Siempre. El punto está en que cuando ignoro algo, ¿sí? Cuando ignoro algo, ya es una coerción interna, porque estoy ignorando. Es decir que, básicamente, el concepto es, cuando la cosa no es de afuera, tipo te encierro en una jaula, bueno, es algo externo. Cuando es algo político, cuando es algo económico, cuando no es algo externo, que bueno, obviamente existen esas limitaciones, pero todos estamos de acuerdo cuando algo es externo. De una buena manera todos estamos de acuerdo. Cuando dicen, no, bueno, vos por esto, no podés. Listo, bueno, está. Pero cuando es algo interno, ahí es el tema. Porque la otra coerción es la ignorancia. O sea, yo no ejerzo mi libertad, ¿sí? Por coerción externa o por ignorancia. Porque al no conocer no puedo saber qué quiero, como no sé qué quiero, no puedo direccionar mi voluntad, por lo tanto las decisiones van a ser siempre medio como basadas en las cosas que me vienen, sin poder decidir. Y la tercera patita, que es la que a mí me importa, que es la que se agrega, que es la que me parece fundamental y que es la que yo utilizo mucho en mi consulta y en cómo planteo, digamos, la consulta médica, es la enfermedad. La enfermedad es otra cosa que me limita. Caso, si yo quisiera dedicarme a cantar y tengo un síntoma, que es que cuando me paro frente al público empiezo a transpirar y vomito, por ejemplo, yo no lo puedo manejar eso. Porque me abren esa, y por más que haga lo que haga, es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque hay algo en lo sensorial mío que está dañado y percibe el exterior con una amenaza tal que la respuesta que genera, que también está alterada, es el vómito. Entonces no lo puedo manejar, no hay tutía ahí. ¿Sí? Me puedo medicar, por supuesto, me puedo poner un Reliberán, qué sé yo, digamos, me puedo suprimir el síntoma. El síntoma lo puedo suprimir de cualquier manera, pero está. Porque me pasa lo mismo cuando tengo que dar un examen oral, porque me pasa lo mismo cuando tengo, qué sé yo, en X circunstancias. Entonces, el remedio homeopático en ese caso no te va a dar la libertad. Te va a quitar la coerción del síntoma. Y eso no es un dato menor, porque el medicamento no te da la libertad de nada. Vos ya la libertad ya la tenés. Yo no te tengo que dar ninguna libertad. El medicamento lo que hace es sacar las coerciones, ¿sí? Sería como, estás encerrado en una jaula, yo te abro la puerta. Ahora está en vos pararte y salir. Y ahí radica el próximo ítem, el próximo punto. Que es que dijimos que la vida es decidir, para decidir tengo que conocer, y en la decisión y en la voluntad es donde yo puedo ejercer, suponiendo que no hay coerciones externas, yo puedo ejercer mi libertad. Ejercer la libertad implica decidir. Decidir implica hacerse responsable de mi decisión. Y ahí yo creo que radica el gran problema de la libertad. Bueno, siempre lo cito a Eric Fromm, Miedo a la libertad, tremendo libro que les recomiendo leer. Ahí, ¿el punto cuál es? El punto es, bueno, sí, yo voy a ser libre, pero tengo que decidir. ¿Qué pregunta para hacerse? ¿Qué me pasa cuando tengo que decidir? ¿Qué decisiones en mi vida me cuesta tomar? ¿Qué decisiones en mi vida me costó tomar? ¿Qué decisiones en mi vida permití que otros decidan por mí? Otros, no personas, digamos, puede ser una institución, un estado, X, ¿no? O sea, cuando hablo de uno, ¿no? De algo externo, es algo externo, ¿no? Cuando dejo que algo externo decida por mí. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que más de lo que nosotros creemos.
Por un lado tenemos todo el tema de las necesidades, que nos generamos nosotros, y que es muy difícil desprenderse. Seamos sinceros, es muy difícil desprenderse. Porque yo todo muy lindo con ver leer la vida de Buda y me encanta, y está buenísimo y lo admiro un montón, pero yo no sé hasta qué punto podría vivir de la misma manera. Y bueno, pero asumir eso hace que yo diga, bueno, por eso es que cuando yo diga, no, soy libre, o tal cosa que me pasa, o me pasa tal cosa, entender que soy yo el que se está poniendo un poco en ese lugar. Eso es fundamental, porque cuando empezamos a tener este tipo de pensamientos, empezamos a darnos cuenta de que hay más cosas de las que nosotros creemos que está en nuestro poder solucionar. ¿Sí? Y que ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el homeópata pueden hacer nada al respecto, porque es algo mío. ¿Sí? Es algo que lo tengo yo. Es decir, yo decido, qué sé yo, si a mí me gusta coleccionar autos, modelos de autos antiguos, y es un hobby un poco caro. Entonces es lógico que yo salga a la vida a querer buscar alguna manera para poder conseguirlos. Pero si yo me pongo a pensar en la necesidad, y no, la verdad es que no lo necesito. Pero bueno, como decido, porque dice, no, bueno, yo no decido, no, sí, como yo decido seguir por este camino, tener este hobby, tengo que entender que las consecuencias de eso van a ser que tenga que conservar mi empleo de, no sé, de CEO, ¿sí? de gerente general bueno, no voy a decir ninguna marca porque no nos auspicia nadie. No, X marca, bueno, yo soy el gerente general, bueno, me estresa. Y bueno, pero me estreso ¿por qué? Porque yo quiero comprarme autos de colección. Y entonces, ¿cómo es? ¿No soy libre o soy libre? Sí, soy libre. Soy libre y elegí esto. Si elegí esto y quiero esto, entonces esto es una consecuencia de lo que elegí. Entonces no es que dejé de ser libre. Y así con un montón de cosas en la vida. O sea, empezamos a plantearnos y cuando empezamos a plantearnos, si queremos plantear, porque ahí está, si queremos plantearnos las cosas, bueno, pero entender que esa libertad de la que hablamos es una libertad que se va haciendo, se va construyendo y es algo a lo que hay que estar comprometido. Me pasa muchas veces, ahí me preguntan cómo manejar los miedos, ahora vamos a ver eso. De los miedos hablé, hay un vivo de los miedos, miedos y fobias, si te buscas en el feed, hay un vivo sobre los miedos, hay algunas cosas importantes. Entonces, claro, muchas veces me pasa con pacientes que cuando reciben la medicación empiezan a sufrir transformaciones positivas, empiezan a sentirse mejor, empiezan justamente a quitarse las coerciones que son los síntomas. Yo no, más que eso no hago, o sea, hasta ahí llega lo mío. Por ejemplo, curar los miedos. Cuando el remedio homeopático remueve ciertos miedos, de repente se ven que, no sé, están en un lugar donde no quieren estar, entran en conflicto con las personas que están alrededor, con el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que piensan? Que están peor o que el problema son ellos. Y no, porque si empezamos a historiar, o mismo si uno le pregunta a la persona, ¿pero vos cómo te sentís con todo esto? No, la verdad es que yo me siento bien. O sea, la diferencia radica entre que todo, o sea, cuando uno actúa o se lleva mal o entra en conflicto con algo y lo vive como algo desagradable, bueno, tengo mi propio parámetro. Ahora, cuando yo lo vivo como algo bueno, de alguna manera, pero me lo hacen ver como que no está bueno, mínimo me tengo que preguntar, si no es que yo estoy realmente en un tratamiento que está haciendo un efecto y que me está despertando y yo ahora tengo que, ahora esta vida que tengo en mis manos libre, realmente sin coerciones, que ya de antes la vida libre, pero ahora no tengo coerciones que son los síntomas, tengo que decidir qué voy a hacer. Y entonces acá es donde siempre les digo a mis pacientes, esto no termina acá. Esto no termina acá. Cultiva tu espíritu. Busca lectura. Yo no te puedo decir qué, por dónde, ni qué, porque yo tengo mi camino, tengo mis creencias, mis convicciones, tengo como mi camino, digamos, de alguna forma, pero cultiva el espíritu, busca lecturas, busca charlas, busca personas, busca que te alimenten. Si no querés, no te gusta, no resuena con vos, cambia, anda a otro lugar. Usa esa libertad para eso. ¿Sí? Entonces yo muchas veces digo que sanar no es curar los síntomas, sino transformar la vida. Y no depende de mí eso solo. Yo lo único que hago es correr como esas pequeñas anclas. El tratamiento lo que hace es sacar esas coerciones internas que son los síntomas. Lo único, que es así chiquito lo que hace mi tratamiento.
no hace más que eso. De ahí todo lo otro es propio de cada uno. Y también la educación, educarse a uno mismo, y obviamente los que son padres, a sus hijos, los que, bueno, a sus parejas, a sus amigos, a sus amigas, digo, educarse y educar, no educar desde bajada de línea, sino del compartir. ¿Sí? Nosotros somos en sociedad, somos en compartir, no nos concebimos aislados, ¿sí? Por más que algunos piensen que sí, pero no, nos concebimos en un compartir constante. Entonces, eso enriquece, porque es un ida y vuelta, porque va y viene, va y viene, va y viene. Y eso me va a hacer ¿conocer qué? Conocer cosas profundas, conocer cosas a las que tender, ¿sí? En un camino de trascendencia, de evolución, de crecimiento que interior, espiritual. Entonces ahí está el punto. Y no es fácil, para nada. Quien suscribe acá es un eterno alumno de todo, ¿no? O sea, en la búsqueda constante, ¿no? O sea, no es que, bueno, hoy lo voy a hacer, mañana ya está. Porque acuérdense que la vida es ir haciéndose. Yo no soy, yo me voy haciendo. Entonces, si me voy haciendo, esto no termina hasta que me muero. ¿Sí? O sea, si yo me voy haciendo y listo. O sea, nunca terminé algo. ¿Sí? Hasta me arriesgo a decir que uno se muere y como que queda inconcluso, ¿no? Como que uno se va haciendo hasta donde le permiten hacerse. Y es constante. No es algo que hoy y mañana ya está. Entonces, ese es el punto. Entender que no es algo ni de un día, ni de un año, ni de un mes. ¿Sí? Eso es algo que es toda la vida. Ahora, remover las coerciones, por ejemplo, en un tratamiento homeopático, es algo que dura un tiempo, un mes, 2, 3, 6, un año, no sé, lo que sea que dure. Pero eso ya está. Fíjense, aunque dure 10 años, el tratamiento no es nada comparado con la vida, que dura toda la vida, justamente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ahí está el punto. Nadie me da ni me quita la libertad. ¿Sí? No soy o dejo de ser libre. ¿Sí? En la medida en que soy libre. O sea, es como va pegado. ¿Sí? Después, ahí habían hablado de libertad de albedrío, ¿no? Bueno, pero la libertad de albedrío ya es un tema y yo me tendría que meter, si me voy a meter con la libertad de albedrío, tendría que hablar si supiera que el auditorio, digamos, sigue una doctrina cristiana, ¿sí? De alguna forma, o judeo-cristiana. Tendría que ya meterme como en ese lugar. En la filosofía hablamos de los escolásticos, ¿no? Hablamos de San Agustín y hablamos de varios que dicen que no hace falta. No es suficiente tender o querer tender al bien, sino que además hay que poder alinearse en ese bien. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos con una cuestión que tiene que ver con un tipo de cultura o de religión o de filosofía que va como muy específico. Yo trato de ser más general para que, digamos, para no tratar de dar un mensaje más general y no tan específico, porque la libertad de albedrío es como medio de cierto público, digamos, ¿no? Ahí yo no me quiero meter en el tema de la fe o las creencias, porque no es mi punto. Yo desde este lugar no soy quien para hablar de eso, ¿no? Yo soy más de decir, bueno, yo lo que puedo mostrarles es lo que puede aplicar a todos y a todas, y lo que cada uno después puede bajar a su propia realidad, combinar con su propia filosofía, ¿sí? De vida. Entonces, en ese sentido, digamos que la voluntad de tender a un fin, ¿sí? No podría ocurrir si no tuviéramos de base la libertad. Sería como una contradicción. ¿Y qué otras cosas me han dicho? A ver. Bueno, sí, el tema de poder recibir sin presiones externas, ¿no? Un poco ya de eso hablamos, no permitir que las ideas o conceptos externos me limiten.
Pensar sin ser influenciado. Bueno, ahí pensar sin ser influenciado tiene que ver con que para pensar sin ser influenciado, tengo que aprender a pensar. Y aprender a pensar tiene que ver con muchas cuestiones, pero cuando se trata de algo que es tan subjetivo como mi propia vida, pensar sería reflexionar, sería más adecuado. No pensar, pensar uno piensa para adentro y para afuera, pero digamos que reflexionar es cuando uno vuelve su pensamiento hacia sí mismo. Y entonces reflexionar tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, como yo, o sea, te dicen, bueno, haz lo que quieras. ¿Sí? Sería la libertad plena, haz lo que quieras. Ajá, ¿y yo qué quiero hacer? Entonces, si yo no sé qué quiero hacer, por más que me den la libertad, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Como es el gran dilema. Bueno, ahora puedo hacer lo que quiera. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué quiero? Porque ahí está el punto. Cuando a mí me dejan solo con el hacer lo que quieras, si yo no sé qué quiero, estoy en un problema. Entonces muchas veces, mucha gente, puede pasarnos, dejar que otro medio como que nos imprima su deseo, porque es mejor no conectarme con qué quiero, porque por mil cosas, no sé, acá es como acá abrir una puerta que tiene mil puertas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si me conecto con mi deseo y me doy cuenta de que estoy muy lejos de lo que yo soñaba cuando era chico, por ejemplo? ¿Qué hago con todo eso? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿No? ¿Quiero? ¿No quiero? Entonces ahí ya es como abrir un montón de puertas es decir, en la medida en que uno empieza a reflexionar, empieza a tener que hacerse cargo de la decisión de volver o volcar el pensamiento hacia sí mismo. Y eso es una decisión de la cual hay que hacerse cargo, como de todas, pero es una decisión importante. Entonces, cuando empezamos a ahondar, yo siempre digo, ¿no? Que cuando uno se dispone a abordar un tratamiento propio para uno mismo, no tengo que tender a lo inmediato, al dolor de panza, no. Yo tengo que decir, bueno, todo esto que soy lo quiero llevar a un mejor nivel. Entonces ahí ya tengo que entender que el médico va a ser una partecita así chiquita y todo el resto tiene que ver conmigo, ¿sí? Y con mi historia, y con lo que a mí me llevó al lugar donde estoy en el momento en que estoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con el tema del pensar, ¿no? Sin ser influenciado. Entonces, bueno, me han dicho ser quien es, y obviamente para uno ser quien es, hay que conocerse, ¿no? Y como yo dije recién, uno no es, en tanto no es libre. En la medida en que uno es libre. Después podemos hablar de coacciones externas que pueden existir, ¿sí? Obviamente la gente que nace en circunstancias extremas o con un montón de limitantes materiales, físicas, etcétera, por supuesto que va a tener un montón de coerciones. Pero siempre, siempre, siempre está decidiendo. Siempre. Y cuando hay decisión, hay libertad. ¿Bien? En ese sentido. Bien, bueno, básicamente por ahí andaban todos los comentarios que ustedes me hicieron, ¿no? Sobre qué es para ustedes la libertad. Entonces, les dejo algunas reflexiones, ¿no? Como, ¿qué me pasa cuando tengo que decidir algo? Sea una pavada o sea algo importante. ¿Qué me pasa cuando tengo que decidir? Tiendo como a volcarme sobre otras personas y medio como para desligarme de la responsabilidad de haber decidido y que me haya ido mal. ¿Cómo lidio yo con mi fracaso? ¿Sí? Es un tema para preguntarse. Y creo que tienen que preguntarse estas cosas. Porque estas preguntas son disparadores. Estas preguntas son abrir puertas. ¿Sí? Y para eso es importantísimo darse el tiempo para abrir puertas. Darse 5, 10, 20 minutos, media hora por día. ¿Sí? Una hora por semana, mira lo que estoy diciendo. Una hora por semana, acumula todo y en una hora, un día por mes. Date el tiempo. ¿Sí? Porque la realidad es que la libertad
nosotros tendemos a negociar con nuestra libertad, ¿no? Quizás por miedo, quizás por la angustia de lo desconocido, quizás por no lidiar con nuestros fracasos, quizás porque fracasaste en el pasado y tenés miedo de que te haga mal, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero fíjate en qué punto yo negocio con mi libertad, dónde la convierto en un bien negociable. ¿Sí? Ah, bueno, yo hago esto, pero entonces obtengo esto, porque qué sé yo, para obtener esto de otra manera tendría que hacer todo esto y a lo mejor me es más fácil en los vínculos, en mi trabajo, ¿sí? En la política, qué sé yo, en cualquier área, ¿sí? En cualquier área de esto. Entonces, hablaban de la libertad de expresión y demás. ¿Y sabes qué? Hay un proverbio árabe que dice que muchas veces el silencio es más dulce que las palabras, ¿no? En realidad el proverbio dice, habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Y entonces, libertad de expresión también debería abarcar poder saber cuándo expresar. Porque a veces no es necesario. Entonces, un poco eso está mucho en la filosofía oriental, en el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es un libro que, si pueden comprarlo y leerlo, es muy cortito. Les recomiendo que compren una versión comentada, ¿sí? El Tao Te Ching. Porque habla de, te enseña a desprenderte del ego en la acción. Chao, qué tema complicado ese, ¿no? Pero cuando yo, que es otra de las coerciones, cuando yo me apego a las acciones en tanto yo las hago, ¿sí? Esta es mi acción, también tengo, o también yo me coerciono de alguna forma, ¿sí? En tanto que si yo aprendo a hacer no haciendo, soy más libre. Pero eso, para ampliar esto, lean el Tao Te Ching. Lo hablamos en otro, porque es como todo un mundo, ¿no? Muchos interpretan esto como, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, no se puede no hacer nada. Porque aún cuando no estoy haciendo nada, estoy haciendo. Y eso es algo que está muy presente en la filosofía oriental, poco en la filosofía occidental. Y ahí está el problema, por entre otras cosas, del rendimiento, de la industriosidad, de la productividad versus el ocio. O sea, hacer nada es hacer nada. ¿No? O sea, es como que no estoy haciendo nada. Si no hago nada, ¿qué soy? No hago nada. Como que el hacer nada implica hacer nada, ¿no? Como que si no hago, no existo, ¿no? Una cosa media extraña que tenemos, sobre todo en la sociedad occidental. Me preguntan cómo es hacer no haciendo. ¿Cómo decírtelo en pocas palabras? ¿Cómo decírtelo en pocas palabras? El tema es así. Cuando vos haces algo y te identificás con lo que estás haciendo en tanto yo hice esto, estás como dejando o quitándole la posibilidad de que yo hice esto o en el devenir esto y yo confluimos para que yo me beneficiara de esta acción y esta acción o esto que vino a mí se beneficiara a través de lo que yo tengo para aportar. ¿Sí? Sería como un participar al sujeto de mi acción del resultado de ella. Compartir la causalidad en ese fluir. ¿Se entiende? Traté de hacerlo lo más resumido posible, porque es como, yo te digo, es todo un libro, ¿no? Y da muchos ejemplos de eso. Que inclusive muchos lo toman para el lado, ¿no? Para el lado del tomate, ¿no? Tipo que era re comunista, porque habla de que en realidad el rey no construyó el monumento, sino que son los albañiles lo que construyen, y entonces, ¿no? Esta discusión ya como medio como ya simplista, ¿no? Decía, bueno, no, claro, pero esto es un comunista. No es un comunista. O sea, lo que está queriendo decir es que el tipo, sin hacer, hizo igual. El que pensó, está bien lo que había que hacer. Pero no por eso él va a tomar el prestigio de haber construido ese monumento, ¿no? Sino que ese monumento, así él construyó tanto el monumento como que el monumento fue construido, se compartió.
la acción. Entonces ya me desapego del yo hice, yo esta cosa, porque eso me atrapa. ¿Por qué? Porque si yo soy el que mejor hace los ñoquis en la familia, de repente me veo involucrado en que, no, los ñoquis los va a hacer Agustín, porque es el que mejor los hace. Entonces implícitamente yo ya me veo obligado cada vez que tengo que hacer los ñoquis, los tengo que hacer yo. Entonces yo soy preso de mi acción, soy preso de lo que yo sé hacer mejor que nadie. ¿Se entiende? Cómo es despegar el ego de la acción. Al margen de que los ñoquis me salgan ricos o no, de que los sean los mejores o no, ¿sí? Yo hago en tanto en que los ñoquis son hechos. ¿Se entiende, no? Capaz me fui demasiado. Pero bueno, es como toda otra visión mucho más profunda de este concepto de coerción interna, ¿no? De la libertad. Entonces, para que recordemos, nosotros somos libres en la medida en que somos. Las circunstancias no nos dan ni nos quitan libertad. Las circunstancias lo que hacen es ponernos un abanico. Las circunstancias se nos presentan en nuestro devenir, se encuentran con nosotros en la medida en que nosotros nos encontramos con ellas. Y yo tengo dos opciones: elegir sin saber y dejándome llevar por lo que entra a través de mis sentidos, o parar la pelota muchas veces y tratar de conocer para poder decidir con mejor razonamiento, mejor conocimiento de las circunstancias. En la medida en que puedo hacer eso, en que puedo amortiguar y pensar, conocer y decidir, ejerzo mi libertad y me libero hasta cierto punto de las coerciones, porque las coerciones no me dejan o no me llevan a un lugar de no libre. ¿Sí? Yo soy y soy libre. Las coerciones son y están ahí. Entonces, ser libre sin coerciones, y ya que citamos a San Agustín decía: ¿cómo te das cuenta que sos cristiano? Porque empezás a tener problemas, ¿no? Como esta cuestión de el problema o la circunstancia, la coerción, lo que está afuera, lo que está determinándome, de alguna forma me ayuda a crecer. Porque las circunstancias son en tanto yo necesito que sean alrededor mío para poder crecer, ¿no? Y avanzar y transitar. Bueno, capaz me fui demasiado ahí, ¿no? Pero el punto es este: yo soy libre en tanto que soy. Punto. Nadie me da, no me quita, no dejo, no soy ni más ni menos libre. Yo soy libre siempre. ¿Sí? El punto está hasta dónde decido ejercer mi voluntad. En libertad. ¿Sí? Entonces, esto es un llamado a hacerse responsables 100% de uno mismo. ¿Sí? No, pero afuera, sí, está bien. Pero aún en cualquier circunstancia yo estoy decidiendo. Y cuando decido no hacer nada, lo estoy decidiendo. ¿Está bien? Bueno, les mando a todos un beso grande, que tengan una linda semana. Y bueno, cualquier cosa, en el feed queda el video para los que llegaron tarde. Chau, chau.